El reloj marca las 4:47 de la mañana en el Instituto Correccional de Mujeres de Luisiana en San Gabriel. En una pequeña celda, Antoinette Frank se sienta en silencio en su estrecha litera, sabiendo que este será su último amanecer. Durante casi 30 años, ha llamado a este lugar su hogar, más tiempo del que algunos de sus compañeras de prisión han estado vivas. Hoy, eso cambia. Hoy, el estado de Luisiana llevará a cabo la sentencia de muerte que fue dictada el 20 de octubre de 1995. Pero aquí está lo que podría sorprenderte: la mujer que se prepara para enfrentar sus últimas horas se parece poco a la oficial de policía corrupta que quitó 3 vidas inocentes en el restaurante Kimon en 1995. El personal de la prisión la describe como amable, servicial, profundamente arrepentida. Su consejero espiritual habla de una transformación genuina. Así que tengo que preguntarte esto: cuando alguien realmente ha cambiado, cuando ha pasado 3 décadas tratando de enmendar lo imperdonable, ¿importa la redención cuando la justicia exige el precio máximo? Para entender realmente lo que sucedió en esta última mañana, necesitas saber en quién se convirtió Antoinette Frank. Después de 3 décadas tras las rejas, porque la persona sentada en esa celda casi no se parece al oficial corrupto que entró en el restaurante Kimon el 4 de marzo de 1995, cuando Frank llegó por primera vez al Instituto Correccional de Mujeres de Luisiana en octubre de 1995, era una joven de 24 años destrozada que cargaba con el peso de 3 asesinatos. Estaba enojada, confundida y ahogándose en el trauma que había moldeado toda su vida, pero algo extraordinario sucedió durante esos primeros años, algo de lo que la mayoría de la gente nunca escuchó. Frank comenzó a cambiar. No el tipo de cambio performativo que algunos reclusos adoptan para las juntas de libertad condicional, sino una transformación genuina. Se dedicó a la educación, obteniendo su GED y continuando sus estudios. Se hizo conocida entre el personal y los reclusos como una pacificadora, alguien que ayudaba a resolver conflictos en lugar de crearlos. Johnny Jones, quien se desempeñó como jefe de la prisión en la instalación, describiría más tarde a Frank como la mejor persona en nuestra institución. Él notó algo revelador: a los reclusos les gusta quejarse, pero ella nunca se queja. Esto de una mujer que tenía todas las razones para estar resentida por sus circunstancias. Su consejero espiritual, el diácono Angelo Nola, fue testigo de lo que él llama la autenticidad de su conversión y redención. A lo largo de los años, él observó a Frank lidiar con la realidad de lo que había hecho, aceptando plena responsabilidad por las muertes del oficial Ronald Williams, Jabu y Kwong Bu, incluso mientras sostenía que había sido coaccionada por los secuaces de Rogers. Pero aquí está la transformación más sorprendente: Frank se convirtió en defensora de otras mujeres que habían experimentado abuso. Usó sus propias experiencias horribles, el abuso sexual infantil por parte de su padre, la manipulación psicológica que soportó, para ayudar a sus compañeras de prisión a entender sus propias respuestas al trauma. Transformó su dolor en propósito. Los expertos en salud mental que evaluaron a Frank descubrieron algo que el jurado de su juicio original nunca supo: sufría de trastorno de estrés postraumático severo. Trastorno de estrés postraumático y trastorno de personalidad dependiente derivados de años de violación y abuso por parte de su propio padre. 2 jurados de su juicio original luego firmaron declaraciones diciendo que habrían votado por cadena perpetua si hubieran conocido su historia. Así que esto es lo que quiero que consideres. Si alguien se ha transformado genuinamente, si ha pasado 30 años trabajando para ser una mejor persona mientras asume plena responsabilidad por sus acciones, ¿importa eso cuando la ley exige su vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación, porque esta pregunta va al corazón de lo que realmente significa la justicia. 5:30 de la mañana, Instituto Correccional para Mujeres de Luisiana. Frank ha estado despierta desde antes del amanecer, pero ya no necesita un despertador. Después de 30 años, tu cuerpo aprende a despertarse con la luz cambiante a través de esas ventanas estrechas. Sin embargo, hoy la luz se siente diferente. Final. A las 6 de la mañana comienza la vigilancia constante. Un oficial correccional documenta cada 15 minutos en un libro de registro, sujeto sentado tranquilamente en la litera leyendo la Biblia. El sujeto rechazó la bandeja del desayuno. El sujeto solicitó tiempo a solas para rezar. A las 7:45 de la mañana, el diácono Angelo Nola llega para lo que ambos saben será su última conversación. Durante más de una década, él ha sido su ancla espiritual, presenciando su transformación de la mujer rota que llegó aquí por primera vez a alguien que él describe como genuinamente redimida. Diácono Nola, dice Frank en voz baja, quiero que sepa que entiendo por qué ha llegado este día. Esa noche quité 3 vidas, 3 personas que no merecían lo que les pasó. Habla primero del oficial Ronald Williams, el padre de 25 años de 2 hijos que solo intentaba ganar dinero extra para mantener a su familia. Era un buen hombre, le dice a Nola. Estaba trabajando en ese empleo de seguridad porque le importaba proveer para sus hijos. No puedo cambiar lo que le pasó, pero quiero que su familia sepa que llevo su memoria conmigo todos los días.
Su voz se quiebra ligeramente cuando menciona a Ha y Kwang Bu. Ha tenía solo 21 años. Kwang tenía solo 17. Significa, tenían toda su vida por delante, probablemente tenían sueños, planes, personas que los amaban, y les robé todo eso, a ellos, a su familia, al mundo. Más tarde, Nola describe esta conversación como la expresión más auténtica de remordimiento que jamás haya presenciado. No estaba actuando para nadie, recuerda. No quedaban apelaciones, ni audiencia a la que impresionar, esto era solo un ser humano enfrentando todo el peso de lo que había hecho. A las 10:30 de la mañana, Frank completa su documentación legal final, los arreglos para su cuerpo, sus pocas posesiones personales. Firma cada documento con la misma precisión cuidadosa que solía usar para los informes policiales hace una vida. Al mediodía, la atmósfera de la prisión ha cambiado. Todos saben lo que está sucediendo. Las otras reclusas están más calladas de lo habitual. Algunos gritan palabras de apoyo mientras los oficiales escoltan a los visitantes por los pasillos. Incluso aquellos que nunca han hablado con Frank entienden la gravedad del momento. A las 2 de la tarde, Frank es trasladado al edificio de ejecución. El registro de 15 minutos continúa. El sujeto pidió tiempo para escribir cartas finales. El sujeto habló con el consejero espiritual. El sujeto permanece calmado. Al escuchar esta cronología, quiero que consideres algo. Independientemente de cómo te sientas sobre lo que Frank hizo hace 30 años, puedes encontrar algo de humanidad en estas horas finales. A veces, entender no significa excusar, significa reconocer que incluso en las situaciones más oscuras, todavía estamos hablando de seres humanos. ¿Qué crees que significa esa distinción para cómo abordamos la justicia? Déjame saber tus pensamientos. Las 3:30 de la tarde, la pregunta que persigue cada día de ejecución. En Luisiana, como en la mayoría de los estados que aún llevan a cabo la pena capital, el prisionero condenado recibe lo que se llama eufemísticamente una comida especial en lugar de su comida regular de prisión. Es una de las tradiciones más antiguas en la justicia penal, que se remonta a siglos atrás, a cuando las sociedades creían que ofrecer una última comida podría alentar al condenado a ir pacíficamente a su muerte. La solicitud de Frank fue simple: frijoles rojos con arroz, pan de maíz y té dulce, no un banquete elaborado, ni ingredientes exóticos que pudieran costarle al Estado cientos de dólares. Solo comida reconfortante que le recordaba a su hogar, a Luisiana, a tiempos mejores antes de que todo saliera mal. La elección nos dice algo profundo sobre en quién se había convertido. Muchos reclusos piden platos favoritos de la infancia, comidas que los transportan de vuelta a la inocencia, a momentos antes de que sus vidas tomaran giros oscuros. Los frijoles rojos y arroz de Frank no eran solo sustento, eran memoria, consuelo, quizás incluso un silencioso reconocimiento de sus raíces en Luisiana que estaba a punto de dejar para siempre. Los psicólogos de prisiones han estudiado estas solicitudes de última comida durante décadas. Representan un último intento de control, de humanidad, del simple placer del sabor en un mundo que ha despojado casi todo lo demás. Algunos prisioneros rechazan la comida por completo, otros piden banquetes elaborados que saben que no podrán terminar. Frank comía despacio, metódicamente, como si intentara hacer que cada bocado durara. A las 4 de la tarde se reunió con sus últimos visitantes. Sus abogados, que habían luchado por su vida durante 3 décadas, vinieron a despedirse. No había más apelaciones que presentar, ni más argumentos legales que hacer, solo conexión humana en esas horas finales. El diácono Nola regresó para una última oración. Frank habló sobre el peso que había llevado durante 30 años, no solo las consecuencias legales, sino la carga espiritual de haber quitado 3 vidas. Sé que el oficial Williams tenía hijos, le dijo. Sé que Hien Kwong tenía una familia que los amaba. Pienso en ellos todos los días. No solo durante las apelaciones o audiencias, sino cada mañana cuando me despierto. La visitante más difícil fue una mujer a la que Frank había mentoreado durante su tiempo en el corredor de la muerte, alguien cuya propia historia de abuso reflejaba la vida temprana de Frank. Frank le dio una carta escrita a mano, sellada, con instrucciones de no abrirla hasta el día siguiente. Sigue luchando, susurró ella. No dejes que nadie te diga que tu pasado define tu futuro. A las 5:30 de la tarde, todas las visitas habían terminado. Frank pasó sus últimas horas en oración, escribiendo pensamientos finales en un diario que había mantenido durante años y preparándose mentalmente para lo que estaba por venir. El peso de 30 años de arrepentimiento colgaba pesado en esa pequeña celda, pero también había algo más, una sensación de paz de que había usado su tiempo para convertirse en alguien mejor que la persona que había cometido esos terribles crímenes el 4 de marzo de 1995. Antes de presenciar estas horas finales, necesitamos hacer una pausa y recordar por qué estamos aquí. 3 vidas se perdieron el 4 de marzo de 1995, 3 personas que se despertaron esa mañana sin saber que sería la última. Sus historias importan,
El dolor de sus familias importa, y después de 30 años, su memoria merece ser honrado. Ronald Austin Williams. Segundo tenía solo 25 años cuando murió. Nacido el 8 de junio de 1969, se había unido al Departamento de Policía de Nueva Orleans 4 años antes, impulsado por un deseo genuino de servir a su comunidad. No estaba trabajando en el restaurante Kimon esa noche por gloria o emoción, estaba allí porque necesitaba el dinero extra. Como tantos jóvenes oficiales en departamentos con problemas de dinero, Williams tomó trabajos de seguridad para mantener a su creciente familia. Dejó atrás a una esposa y 2 niños pequeños, bebés que crecerían sin la voz de su padre leyéndoles cuentos antes de dormir, sin su presencia en las obras escolares y graduaciones, sin los innumerables momentos que hacen que una infancia sea segura. Su hijo, que era solo un bebé cuando Williams murió, creció para oponerse a los esfuerzos de clemencia de Frank, hablando en su audiencia sobre el padre que nunca llegó a conocer realmente. Los compañeros oficiales recuerdan a Williams como dedicado y confiable. Llevaba el número de placa 1474 con orgullo, entendiendo que representaba algo más grande que él mismo. Servicio público, protección de los inocentes, estar entre el bien y el mal. El 4 de marzo de 1995, él estaba haciendo exactamente ese trabajo cuando alguien en quien confiaba, alguien que llevaba la misma placa, traicionó todo lo que el uniforme representaba. Habu tenía 21 años, llena de los sueños y posibilidades que vienen con la adultez temprana. Era parte de una familia vietnamita estadounidense que había construido algo significativo en Nueva Orleans, un restaurante exitoso que servía a la comunidad y empleaba a personas locales. La familia Wu encarnaba el sueño americano, trabajando duro para crear prosperidad desde la nada. Su hermano menor, Kwon Wu, tenía solo 17 años, todavía en la escuela secundaria, probablemente pensando en la universidad, tal vez preguntándose qué quería hacer con su vida. Debería haber tenido décadas por delante para averiguarlo. En cambio, su historia terminó en la cocina de ese restaurante, suplicando por su vida antes de ser disparado 6 veces. Los efectos de esa noche han tocado a generaciones. La familia Wu perdió a 2 hijos de la manera más violenta imaginable, tuvieron que reconstruir sus vidas alrededor de una ausencia que nunca podría ser llenada. Cada cumpleaños, cada festivo, cada reunión familiar ha estado marcada por quien no estaba allí. Los hijos de William crecieron a la sombra de su asesinato, llevando el peso de ser hijos huérfanos de un policía en una ciudad donde el trabajo policial ya era peligroso, y a menudo ingrato. Su viuda tuvo que enfrentar la crianza en solitario mientras lidiaba con el duelo públicamente, viendo cómo los procedimientos legales se prolongaban durante años, viendo al asesino de su esposo en las noticias. Durante 30 años, estas familias han vivido con su pérdida mientras Frank vivía en el corredor de la muerte, han visto cómo las apelaciones iban y venían, escuchado argumentos legales sobre su infancia traumática, oído sobre su transformación tras las rejas. Algunos miembros de la familia encontraron el perdón en el camino, otros se aferraron a su ira y dolor, viendo la ejecución de Frank como el único camino hacia la justicia. Piensa en eso, por un momento. ¿Cómo equilibramos el honor a la víctima? Recuerdos con la comprensión de las complejas circunstancias que crean perpetradores. Es posible sostener ambas verdades, que las acciones de Frank fueron inexcusables y que su trasfondo ayuda a explicar cómo alguien se vuelve capaz de tal violencia. Estas no son preguntas fáciles, y no creo que haya respuestas perfectas. Pero lidiar con ellas importa si queremos prevenir futuras tragedias. 6 de la tarde, el edificio de ejecuciones en la Penitenciaría Estatal de Luisiana. Por la noche, Frank ha sido trasladada al edificio de ejecuciones, una instalación separada donde se llevan a cabo las sentencias de muerte de Luisiana. La vigilancia constante continúa. Cada 15 minutos, un oficial registra sus actividades en un libro de registro que formará parte del expediente oficial. Sujeto leyendo la Biblia. Sujeto rechazó la cena. Sujeto solicitó tiempo a solas. Llega el diácono Nola para su conversación final. Durante la última década ha visto a Frank luchar con la carga más compleja imaginable, asumiendo toda la responsabilidad por su acto. Sass, Raymasker Fury. Mientras carga con el peso del horrible abuso de su padre, esta noche, su discusión se centra en el perdón, no solo de los demás, sino el autoperdón. Yo sé que lo que hice estuvo mal, le dice Frank, su voz firme a pesar de las circunstancias. Sé que mi infancia no justifica haber quitado 3 vidas, pero también sé que la niña que fue violada por su padre durante años no eligió convertirse en alguien capaz de matar. Ambas cosas son ciertas, y he tenido que aprender a vivir con eso. Esta conversación revela el corazón de la transformación de Frank.
Nunca usó su abuso como excusa, pero llegó a entender cómo el trauma puede distorsionar la capacidad de una persona para juzgar con claridad. Su trastorno de personalidad dependiente, diagnosticado años después de su juicio, ayuda a explicar cómo Rogers LeHaye pudo manipularla tan completamente, pero no elimina su responsabilidad. A las 7:30 de la tarde, Frank hace sus últimas llamadas telefónicas. Habla con una sobrina que ella ayudó a criar, ofreciendo palabras de aliento sobre la universidad. Habla con una compañera de prisión que se había convertido en una hija para ella, recordándole que siga luchando su propia batalla legal. Cada conversación es breve, el protocolo permite tiempo limitado, pero está llena de amor y esperanza para las personas que deja atrás. Su última carta es para las familias de sus víctimas. Ha escrito cartas similares a lo largo de los años, pero la mayoría fueron devueltas sin abrir. Esta, sabe, les llegará a través de la cobertura mediática de su ejecución. Con letra cuidadosa, ella escribe, no puedo traer de vuelta al oficial Williams, Ha, o Kwong, no puedo deshacer el dolor que causé a sus familias, pero quiero que sepan que no ha pasado un día en 30 años sin que haya pensado en ellos y deseado haber sido más fuerte esa noche. A las 8 de la noche, comienzan los preparativos finales. A Frank se le ofrece la oportunidad de ducharse y cambiarse a ropa limpia, una pequeña dignidad en el proceso. Ella elige usar ropa gris sencilla, el mismo color que ha usado durante 3 décadas. 8 de la noche, la preparación espiritual es quizás la parte más profunda de estas horas finales. Frank pasa tiempo en oración, no pidiendo intervención divina para detener la ejecución, sino buscando paz con sus decisiones y fuerza para lo que viene. Hace mucho tiempo que aceptó que este día llegaría. Afuera, un pequeño grupo de manifestantes mantiene una vigilia, algunos pidiendo justicia para las víctimas, otros oponiéndose a la pena de muerte por principio. Dentro del edificio de ejecución, Frank se sienta en silencio, rodeada por el peso de 30 años de reflexión, remordimiento y, finalmente, aceptación de lo que ha ganado, a través de sus acciones en esa terrible noche de marzo de 1995. 9 de la noche, la cámara de ejecución en la Penitenciaría Estatal de Luisiana. El protocolo de Luisiana permite que la persona condenada haga una declaración final ante los testigos. Frank entra en la cámara de ejecución exactamente a las 9 de la noche, la última hora permitida por la ley estatal. Ella camina con calma, escoltada por oficiales de corrección, vistiendo ropa gris sencilla y sin restricciones en las manos. La sala de testigos contiene observadores cuidadosamente seleccionados, representantes de medios que actúan como reporteros de grupo, familiares de las víctimas, algunos partidarios que habían abogado por Frank a lo largo de los años, y los funcionarios estatales requeridos. La atmósfera es sombría, cargada con el peso de lo que todos saben que está a punto de suceder. Frank está asegurada a la mesa de ejecución, y los testigos pueden verla claramente a través del vidrio unidireccional. Cuando se le pregunta si desea hacer una declaración final, habla claramente, su voz se escucha en la silenciosa sala. A las familias del oficial Ronald Williams, Ha Bu y Kwang Bu, lamento profundamente el dolor que les causé hace 30 años. Sé que mis palabras no pueden traerlos de vuelta ni sanar sus corazones, pero quiero que sepan que he llevado su memoria conmigo todos los días desde el 4 de marzo de 1995. Rezo para que mi muerte hoy les traiga algo de paz. Ella hace una pausa, mirando directamente a la ventana de los testigos donde sabe que los representantes de los medios están sentados. También quiero que la gente entienda que lo que sucedió esa noche no ocurrió en un vacío, no estoy poniendo excusas, soy totalmente responsable de mis decisiones. Pero si mi historia puede ayudar a una persona a reconocer las señales de abuso, si puede ayudar a una joven a encontrar la fuerza para dejar una relación peligrosa, si puede ayudar a un niño a obtener protección de alguien que le está haciendo daño, entonces tal vez estos 30 años hayan servido para algo más que el castigo. Sus palabras finales son simples: estoy lista para ir a casa con Dios, gracias, diácono Nola, por mostrarme el camino a la redención. Que Dios me perdone, y que Dios consuele a todos aquellos cuyas vidas fueron tocadas por mis acciones. La ejecución procede de acuerdo con el protocolo de hipoxia por nitrógeno de Luisiana. El proceso es rápido. Frank pierde el conocimiento en cuestión de minutos y es declarado muerto a las 9:17 de la noche en esta noche hipotética del año 2025. En la sala de testigos, las reacciones son mixtas. Algunos miembros de la familia de las víctimas parecen aliviados, otros parecen indiferentes. Los representantes de los medios se preparan para informar al cuerpo de prensa reunido afuera. La declaración final de Frank será debatida durante años. Algunos la ven como un remordimiento genuino de una mujer que realmente se transformó durante sus 3 décadas en el corredor de la muerte. Otros la ven como un intento calculado de controlar su legado en sus momentos finales. Pero esto es lo que quiero que pienses. ¿Importa si el remordimiento de Frank fue genuino? ¿La posibilidad de redención cambia cómo deberíamos abordar la justicia?
Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de su historia para prevenir tragedias similares? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son las que debemos enfrentar si queremos construir una sociedad más justa y compasiva. El caso de Antoinette Frank nos obliga a enfrentar algunas de las preguntas más desafiantes en la justicia penal. ¿Cómo equilibramos la responsabilidad con la comprensión? ¿Qué papel debería desempeñar el trauma en nuestro concepto de justicia? Y, lo más importante, ¿cómo podemos prevenir que tragedias similares ocurran de nuevo? La historia de Frank revela los devastadores efectos a largo plazo del trauma infantil en el desarrollo humano. El abuso sexual repetido que sufrió por parte de su padre desde los 9 años no solo causó daño psicológico, alteró fundamentalmente la capacidad de su cerebro para tomar decisiones saludables. La investigación muestra que los niños que experimentan un trauma prolongado desarrollan lo que los expertos llaman comportamientos de supervivencia, vigilancia aumentada, dificultad para confiar en los demás y una capacidad deteriorada para evaluar el peligro con precisión. Su trastorno de personalidad dependiente, diagnosticado años después de su condena, ayuda a explicar cómo Rogers Lacaze pudo manipularla tan completamente. Las personas con esta condición tienen dificultades para tomar decisiones de manera independiente y se vuelven extremadamente vulnerables a relaciones controladoras. Cuando combinas esto con su historial de abuso, Frank se convirtió en el objetivo perfecto para alguien como Lacaze, un depredador que reconoció sus vulnerabilidades psicológicas y las explotó. Pero aquí está la distinción crucial: entender estos factores no justifica los asesinatos. La misma Frank reconoció esto durante sus 3 décadas en el corredor de la muerte. Nunca afirmó que el trauma de su infancia justificara quitar 3 vidas inocentes. En cambio, utilizó ese entendimiento para transformarse y ayudar a otros a reconocer patrones similares en sus propias vidas. La lección más importante del caso de Frank es sobre la prevención. ¿Cuántas tragedias podríamos prevenir si identificáramos y tratáramos el trauma infantil más temprano? Si Frank hubiera recibido el apoyo adecuado de salud mental cuando era niña, si el Departamento de Policía de Nueva Orleans hubiera tomado en serio las advertencias psiquiátricas, si ella hubiera estado conectada con recursos para ayudarla a procesar su abuso, estarían hoy vivos el oficial Williams, Ha-Vu y Kwong-Vu. Las señales de advertencia estaban por todas partes. Frank falló evaluaciones psiquiátricas, mostró comportamientos preocupantes durante su entrenamiento policial y mostró claros signos de estar influenciada por un criminal conocido. Estas señales de alerta fueron ignoradas porque el sistema estaba abrumado, con poco personal y enfocado en necesidades inmediatas en lugar de a largo plazo. Seguridad a largo plazo. Para las familias y comunidades, la historia de Frank ofrece lecciones cruciales sobre el reconocimiento de los ciclos de abuso. Los niños que están siendo abusados sexualmente a menudo muestran comportamientos específicos: retraimiento de la familia y amigos, cambios repentinos en el comportamiento o rendimiento académico, conocimiento sobre sexo inapropiado para su edad y dificultad con la confianza y las relaciones. Los adultos en posiciones de autoridad, maestros, entrenadores, amigos de la familia, necesitan capacitación para reconocer estas señales y saber cómo responder adecuadamente. El proceso de selección de personal también falló catastróficamente. Cuando alguien miente en múltiples secciones de su solicitud y no pasa las evaluaciones psiquiátricas, eso no son solo pequeñas señales de alerta, son indicadores claros de que esta persona puede no ser adecuada para un puesto de autoridad. Las organizaciones deben priorizar verificaciones de antecedentes exhaustivas y evaluaciones psicológicas, especialmente para roles que implican confianza pública. La transformación de Frank durante la historia de Frank, 30 años en el corredor de la muerte, plantea preguntas profundas sobre la redención y el propósito del castigo. Si alguien puede cambiar genuinamente, si puede convertirse en una fuerza para el bien incluso dentro de las limitaciones de la prisión, ¿cambia eso cómo deberíamos pensar sobre la justicia? Su consejero espiritual, compañeros de prisión y el personal testificaron sobre su autenticidad y su influencia positiva en los demás. Esto no significa que debamos ignorar la gravedad de sus crímenes o el sufrimiento que causó. Las familias del oficial Williams, Ha-Vu y Kwong-Vu merecen justicia y cierre. Pero sugiere que nuestro sistema de justicia penal podría beneficiarse de enfoques que reconozcan la complejidad del comportamiento humano mientras se sigue responsabilizando a las personas. Quizás la pregunta más importante que plantea el caso de Frank es esta: ¿estamos más interesados en el castigo o en prevenir futuras víctimas? Si nos enfocamos únicamente en la retribución, perdemos oportunidades para entender y abordar las causas raíz del crimen violento. Si nos enfocamos solo en la rehabilitación, corremos el riesgo de no honrar a las víctimas y sus familias. La respuesta probablemente se encuentra en algún punto intermedio, un sistema que responsabiliza a las personas por sus acciones mientras aborda los traumas subyacentes y los fallos sistémicos que contribuyen al comportamiento delictivo. La historia de Frank nos recuerda que detrás de cada estadística de crimen hay un ser humano con una historia compleja y detrás de cada víctima hay una familia cambiada para siempre por la violencia. La verdadera lección de las últimas horas de Antoinette Frank no es sobre si merecía morir, es sobre si estamos dispuestos a hacer el arduo trabajo de prevenir la próxima tragedia antes de que ocurra.